Este ejercicio, como repito, se ha hecho para mallas desde más 50 hasta la malla más 200, en los cuales si aplicamos la fórmula para obtener la malla en este rango, utilizamos los siguientes valores. El factor de concentración igual a 17.83, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, el diámetro, que es en metros, 0.003, la densidad 2.65, donde obtenemos una velocidad crítica de 5.7618 pies sobre segundo o 1.7566 metros sobre segundo. Esto se ha hecho para cada una de las alternativas entre la malla más 50 y para la malla más 200. Velocidad de mínima pérdida, V sub m. Al trabajar con lodos heterogéneos, como lo es el caso de la pulpa para relleno hidráulico, la velocidad mínima perdida, Vm, se calcula con la siguiente ecuación. La velocidad mínima es igual a 3.43 multiplicado por la raíz cúbica de la concentración de sólidos de volumen multiplicado por el coseno del diámetro del ángulo de inclinación de la tubería con respecto a la horizontal. Esto a la vez multiplicado por la raíz cuadrada de la gravedad por el diámetro de la tubería, y esto a su vez multiplicado por la gravedad específica menos 1 sobre la raíz cuadrada del coeficiente de arrastre, tal como se muestra en la diapositiva. Diámetro de tubería. El diámetro de tubería debe ser de tal dimensión que permita operar en un régimen sin sedimentación y bajo condición de mínima pérdida. Como se observa en la ecuación anterior, la determinación del diámetro phi resulta ser un proceso iterativo. Con la finalidad de minimizar el trabajo, el cálculo puede iniciarse con un diámetro phi de tubería igual al siguiente. Phi es igual a 0.0153 multiplicado por el coeficiente de arrastre elevado a 0.1 multiplicado por el peso de los sólidos, que está en toneladas métricas hora, elevado a 0.4. Todo ello dividido por el producto de la concentración de sólidos por el coseno del ángulo de inclinación, todo ello elevado a 0.33, multiplicado por la gravedad específica del sólido elevado a 0.4, multiplicado por la diferencia de la gravedad específica menos 1 elevado a 0.2. Cabe recalcar que el coeficiente de arrastre, Ca, de las expresiones anteriores, puede determinarse exactamente haciendo el uso de las gráficas de Adam Sanker, pero puede tomarse como valor promedio Ca igual a 0.44. Planta de relleno hidráulico. Ahora procederemos al cálculo del caudal, Q. Del relleno hidráulico que ingresa a las labores del interior de mina, se estima en 55 metros cúbicos hora, equivalente a 0.5396 pies cúbicos por segundo. La velocidad con la que el relleno hidráulico ingresa al tajeo estará en función del diámetro de la tubería que se utilice, considerando que el caudal es constante. El caudal se calcula con la fórmula siguiente, donde el caudal es igual a la velocidad de flujo de la pulpa multiplicado por el área de la sección de la tubería. Y esta área es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Por tanto, si hacemos los reemplazos correspondientes, obtenemos, y el área es para 4 pulgadas, o tendríamos que ir despejando para ver la velocidad del flujo de la pulpa, que la velocidad es igual a 1.2732 multiplicado por el caudal entre el diámetro al cuadrado de la sección de la tubería. Como se puede observar en el cuadro anterior, en el cual se denota la velocidad para distintos diámetros y caudales, más que todo el seleccionado, sobrepasa todas las velocidades críticas para cada tamaño de partícula.
Las tuberías de 3 pulgadas quedarían descartadas por tener una velocidad muy alta, que causaría un desgaste prematuro de las tuberías. La tubería de 6 pulgadas también se descarta por tener una velocidad menor a la velocidad crítica. Por lo tanto, con una tubería de 4 pulgadas sería lo aconsejable. Controlando el flujo y densidad de la pulpa, se puede eliminar la posibilidad de atoros de la pulpa en tubería. Como dijimos hace un momento, esto se hace en forma iterativa hasta encontrar el diámetro apropiado para una velocidad crítica. Velocidad de transporte, VT. Considerando los valores de la velocidad crítica de las partículas sólidas en el transporte por tuberías ya calculados y estableciendo que en la operación se suele utilizar como velocidad de flujo para usos prácticos un rango de velocidades que sean superiores por lo menos en una unidad a la velocidad crítica. Por tanto, la velocidad de transporte es igual a la velocidad crítica más 1, expresado en pies sobre segundo. Consideramos inicialmente que la pulpa caerá por gravedad y descartamos el cálculo para el tubo o la tubería de 6 pulgadas de diámetro, por ser demasiado baja la velocidad encontrada. La cota hidráulica empieza en el nivel 2375 en superficie. Utilizando la fórmula de Darcy-Weisbach, tendremos velocidad de transporte, VT, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces multiplicado por la gravedad por la altura de cabeza, que para este caso es 437 metros, desde la planta al nivel 1937, multiplicado por el diámetro interior de la tubería, o sea, 0,1016 metros, sobre la pérdida por fricción, de acuerdo a los ábacos, multiplicado por la distancia horizontal máxima a transportar al tajeo. Estamos hablando al 2000, que son 2060 metros. La pérdida de fricción por fricción F en tuberías de acero comercial depende del diámetro. Para un diámetro de 4 pulgadas es igual a 0,02. Reemplazando todos estos datos en la fórmula, obtendríamos una velocidad de transporte igual a 4.59 metros por segundo. Pérdida de carga. La pérdida de carga se produce por los siguientes factores. Fricción del fluido en las paredes de la tubería, HPC. Entonces, obtendría de la fórmula HPC, que es la fricción del fluido en las paredes de la tubería, es igual a F, que es el coeficiente de fricción, de acuerdo al diagrama de Moody, multiplicado por la longitud de la tubería en metros, la velocidad del flujo en metros sobre segundo, el diámetro de la tubería en metros, 2 veces la aceleración de la gravedad. Por tanto, la pérdida de carga es igual a la velocidad del flujo al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad, multiplicado por la sumatoria del número de armaduras acoples de la tubería, multiplicado por el factor de pérdida de carga para cada acople de la tubería. Entonces, la pérdida de carga total sería la pérdida por fricción en las tuberías más la pérdida adicional por acoples. Si nos referimos al ábaco de Moody, obtendríamos que, de acuerdo al número de Reynolds, que es 456 por 10 a la sexta, tenemos en este cuadro la pérdida por fricción y obtenemos el dato de la rugosidad relativa, que sería igual a 0.006 para una fricción de 0.085. Como vemos en el gráfico, 4,56 o 59 por 10 a la sexta, para encontrar el punto donde la rugosidad es 0.006 y nos da una fricción de 0.0185. Para ello,
para obtener ese dato, recuerden que nosotros tuvimos que tener el número de Reynolds. Para obtener el número de Reynolds, que es igual a la velocidad de transporte por el diámetro sobre la viscosidad cinemática del agua. La pérdida de carga es igual, colocando todos los datos, igual a 409 metros. La pérdida de carga adicional, que es la velocidad al cuadrado, o 2 veces la aceleración de gravedad, por la sumatoria de pérdidas por acoples multiplicado por el coeficiente de pérdida, y reemplazamos todos los datos, tenemos que la pérdida total vendría a ser a 505 metros. En esta sumatoria vamos a considerar los acoples como válvulas abiertas, test, codos de 45, codos de 90, uniones. Entonces en cada uno tenemos el coeficiente, la cantidad de acoples que se tienen, más que todo hay uniones, 16 codos, nos da 89,10, ¿no? Y acá está la sumatoria que es 89,10. Nuevamente repito, lo cual nos da 505 metros de pérdida. Altura máxima H2 que alcanzará el relleno hidráulico respecto al nivel más bajo de interior mina, nivel 1815. Para calcular la máxima altura a la que se puede llegar el relleno hidráulico en interior mina, es necesario considerar la ecuación de Bernoulli. Recordando, para muchos, tenemos que la diferencia de cota desde la planta al nivel 1815 es 583 metros, para los cuales tenemos una presión que se ejerce sobre este fluido en un área respectiva para obtener una velocidad 1. Para el punto de llegada tenemos una altura H2, que es la diferencia entre H1 menos H hasta la planta de relleno, el cual también se obtendrá una presión, velocidad y un área 2. Obviamente, recalcando, esa área es de la sección de la tubería, donde B es la velocidad de pulpa, P es la presión, P sub A es la presión atmosférica, aceleración de la gravedad, 9.81, H, la diferencia de cotas, es desde la planta hasta el punto 2, H es la altura, delta es la gravedad específica, 1,90, y Q el caudal. Analizando la ecuación de Bernoulli, que tenemos que la altura por la presión 1 y la densidad 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G es igual a Z2 por la presión en el punto 2 por la densidad más la velocidad en 2 sobre 2 veces la gravedad al cuadrado más las pérdidas totales. Como estamos hablando que ellos están en superficie, podemos ver que la presión en los puntos 1, 2 o cualquier nivel es la misma y la densidad también es la misma. Entonces, como vemos en la fórmula, se cancelan esos datos, donde Z1 es 586, Z2 es lo que queremos encontrar. Tenemos que en la velocidad 1 es el inicio, por tanto es 0. En la velocidad 2, que es la velocidad de transporte, 459 metros por segundo, 2 veces multiplicada la aceleración de la gravedad más las pérdidas totales. ¿Correcto? Reemplazando y dejando o despejando H2, tendríamos que sería la diferencia de cotas menos la velocidad de transporte sobre 2 veces la gravedad más las pérdidas por fricción, lo cual nos da un valor de 79.93 metros, redondeando 80 metros. Por lo tanto, el relleno hidráulico alcanzará una altura máxima de 80 metros. Gradiente hidráulica. Se llama así a la pérdida de carga por unidad de longitud y está dada por la gradiente hidráulica es la pérdida de carga total sobre la longitud total de la tubería. Como ya sabemos, la pérdida total es de 505 y la longitud total es 2060. Por tanto, es igual a 0.2451 metros. Y esto se entiende de la siguiente manera, dándonos un GH de 24.51 metros cada 100 metros. Cálculos de los parámetros más importantes de la pulpa de relleno hidráulico. En este punto veremos los parámetros más importantes de la pulpa que ingresa a las labores de explotación de interior mina y que, además,
son cantidades sujetas a determinarse satisfaciendo ciertos valores condicionales. Los datos para efectos de cálculo han sido obtenidos a partir de las muestras tomadas del tanque agitador y mezclador. Densidad de la pulpa. Para determinar la densidad de la pulpa se tomaron 8 muestras del tanque agitador en la planta de relleno hidráulico y se utilizó la balanza Marcy para obtener las densidades. Densidad de la pulpa, y tenemos diferentes valores haciendo un promedio de una densidad de pulpa de 1900. Caudal del relleno hidráulico que llega al tajeo, Q. Para calcular el caudal Q del relleno hidráulico que llega al tajeo, se tomarán diversos datos como el diámetro del tanque, phi sub t, altura que bajó la pulpa en el tanque agitador, h, y los tiempos. A continuación mostramos una tabla con la toma de tiempos por cada muestra. Nuevamente repetimos, se han tomado 8 muestras para este evento, dándonos un promedio de 29 segundos. El diámetro del tanque es 1,78 m, con una altura de 0,30 metros y un volumen de 0,7465 metros cúbicos. Por tanto, el caudal es igual, haciendo la división correspondiente, a 0,0257 metros cúbicos sobre segundo. Pasando a las horas, el caudal sería igual a 92,67 metros cúbicos la hora. Velocidad del relleno hidráulico con el que ingresa al tajeo por tuberías de un diámetro de 4 pulgadas. B. En la sección anterior se halló el caudal del relleno hidráulico que llega al tajeo y que es de 0,02570 metros cúbicos por segundo o igual a 407,4 galones por minuto. Donde la velocidad, que es caudal sobre área, donde A es el área de la sección de la tubería, diámetro 4 pulgadas, y el área es igual pi r cuadrado, que sería igual a pi por 0,0508 al cuadrado, nos arroja un resultado donde el área de la sección de tubería es igual a 0,0081 metros cuadrados. Por tanto, la velocidad es igual a 0,02570 sobre 0,0081, que es igual a 3,18 metros por sobre segundo o 10,41 pies por segundo. Constante de sólidos, K, es igual a la diferencia de la gravedad específica menos 1 sobre la gravedad específica. Reemplazando los datos en la fórmula, porque sabemos que la densidad es, porque sabemos que la gravedad específica de los sólidos es 2,65, reemplazando la data en la fórmula obtendríamos que la constante de sólidos K es igual a 0,6226. Ahora procederemos a obtener el porcentaje de sólidos por peso en la pulpa, PW, donde P es la densidad de la pulpa y K, como ya encontramos el valor, la constante de sólidos. La fórmula para determinar el porcentaje de sólidos por peso en pulpa es igual a 100 multiplicado por la densidad de la pulpa menos 100 sobre la densidad de la pulpa multiplicado por la constante de sólidos. Reemplazando los datos en la fórmula obtendremos que el porcentaje de sólidos es igual a 100 multiplicado por la diferencia de 1900 menos 100 sobre 1900 multiplicado por la constante de sólidos, que es igual a 0,6226. Por tanto, el porcentaje de sólidos por peso en la pulpa es igual a 76,08%. Peso de sólido seco en un litro de pulpa, W. W es igual a la densidad de la pulpa menos 1000 sobre la constante de sólidos. Reemplazando los datos en la fórmula, obtendremos que el peso de sólidos seco en un litro de pulpa es igual a 1900 menos 1000 sobre 0,6226, donde W sería igual a 1445,55 gramos por litro. Relación
peso líquido a peso sólido, G, donde G es igual a 100 menos peso sólido seco es igual a 100 menos el porcentaje de sólidos sobre el porcentaje de sólidos. Reemplazando la data en la fórmula, la relación peso líquido a peso sólido G es igual a 100 menos 76.8 sobre 76.8, dando que G es igual a 0,3144.